Es evidente, por lo tanto, que estos últimos textos se refieren a verdaderos creyentes y no a aquellos que se hacen llamar seguidores de Cristo, pero que no están dispuestos a obedecer su ley. Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En Mateo 7:21, nuestro Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no creo que se necesite una cosa más clara que esa. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Finalmente, recordemos que Dios perdona los pecados pasados, no los futuros, como algunos predican, y a los que desobedecieron por error o por engaño. Romanos 3:25 y Ezequiel 45:20. Pero no a los que continúan desobedeciendo deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos 10:26. Ahora vamos uno por uno. Los 10 mandamientos de Dios, la ley moral. El primer mandamiento dice, Éxodo 20:3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jeremías 50:44: ¿quién es semejante a mí? Isaías 45:5-7: yo soy el único Dios y nadie más fuera de mí. Oseas 13:4: no conocerás otro Salvador aparte de mí. Salmos 18:31, última parte: ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Primera de Corintios 10:4, última parte: y la roca era Cristo. Hechos 4:12: no hay otro nombre debajo del cielo en el que podemos ser salvos. Primera de Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. La iglesia cristiana no tiene otro fundamento, solo Cristo. Efesios 2:20: Cristo es el fundamento y la piedra principal del ángulo. Pero el hombre desobedece, adorando por instrucciones de sus líderes religiosos a la reina del cielo. Jeremías 44:17, 19 y 25: no oiremos la palabra de Jehová, sino que ofreceremos incienso y derramaremos libaciones a la reina del cielo. Jeremías 7:18: hacen tortas a la reina del cielo para provocarme a ira. Es Dios hablando, hermanos y amigos. Romanos 1:25: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Adorando al así llamado vicario del Hijo de Dios. El Papa no es solamente el representante de Jesucristo, dice uno de los artículos católicos, sino que él es el propio Jesucristo, escondido bajo un velo de carne. The Catholic National, julio de 1895. Nosotros tenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso, dice Papa Leo XIII en una carta encíclica fechada 20 de junio
de 1894. No el creador del universo, en Génesis 2, 1 a 3, sino la Iglesia Católica puede reclamar el honor de haberle otorgado al hombre una pausa en su trabajo cada 7 días. S. D. Mosna, Historia de la Dominica, 1969, páginas 366 y 367. Nosotros definimos que la Santa Sede Apostólica, el Vaticano y el Pontífice Romano tienen la primacía sobre todo el mundo. Un decreto del Concilio de Trent, citado por Philip Labé y Gabriel Gossart en The Most Holy Councils, tomo 13, Col 1167. Tanto ustedes como nosotros seguimos creyendo que son parte de la palabra de Dios y que la Iglesia Católica ha sido divinamente nombrada guardiana e intérprete. Ustedes siguen a la Iglesia Católica a la misma vez denunciándola como a una guía falible y falsa que a menudo ha invalidado el mandamiento de Dios por la tradición. Citando Mateo 15:6, los hermanos de San Pablo de Clifton Tracts, tomo 4, página 15. La religión católica romana declara que el apóstol San Pedro fue el primer papa. Sin embargo, de acuerdo a la historia, esa institución comenzó oficialmente el año 538 después de Cristo. Entre la muerte de Pedro y el año 538, la que fungió fue la iglesia cristiana genuina, primitiva o apostólica. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. Aquellos días fueron peligrosos para la iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. A veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser arrancada de la tierra. El evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban. No solo se le enseñaba al creyente a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la construcción de templos, relicarios y altares, la adoración de reliquias, la donación de grandes sumas a la iglesia. Todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestos o impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. A fines del siglo VIII, los seguidores del Papa empezaron a sostener que los primeros tiempos de la Iglesia tenían los obispos de Roma el mismo poder espiritual que a la fecha se atribuían. Para dar a su aserto visos de autoridad, los monjes fraguaron viejos manuscritos. Se descubrieron decretos conciliares de los que nunca se había oído hablar, que establecían la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. Y la iglesia, que había rechazado la verdad, aceptó con ansiedad estas mentiras. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo IX el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso había una que declaraba que la iglesia no había errado nunca ni podía errar,
según las Santas Escrituras. Pero las pruebas de las Escrituras faltaban para apoyar el aserto. El altanero pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía el privilegio de revocar las decisiones de todos los demás. El espíritu de concesión al paganismo aumentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. El Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Más aún, al Papa se le han dado los títulos propios de la deidad. Se le ha otorgado el título Señor Dios el Papa y se ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. Para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes prelados a quienes él invistiera de autoridad, en vez de confiar en el Hijo de Dios. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y pasado el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones, se hacían merecedores de los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los pensamientos de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Títulos blasfemos reclamados por el Papa han sido adornados y engrandecidos por siglos. Pero algunos de estos orgullosos reclamos aparecen en un diccionario eclesiástico católico romano por Lucius Ferraris, titulado Pronta Biblioteca Canónica, volumen 6, páginas 438-442, en el artículo Papa. La Enciclopedia Católica, edición de 1913, volumen 6, página 48, habla de este libro como una auténtica enciclopedia de conocimientos religiosos y una preciosa fuente de información. El Papa es tan exaltado y tiene tanta dignidad que no es solamente un hombre, pero como si fuese Dios y el vicario de Dios. Por lo tanto, el Papa está coronado con una corona triple, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones más bajas. Así que si fuera posible que los ángeles erraran en la fe o pudieran pensar contrario a la fe, pueden ser juzgados y excomulgados por el Papa. Continúa diciendo esta enciclopedia. El Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, supremo Rey de reyes, teniendo la plenitud del poder, a quien le ha sido confiado por el Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es el de un hombre, sino de Cristo. Sigo citando. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lucas 4:8. Dios no ha hecho mención alguna en su palabra que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La Biblia exalta a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio.
Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo.